Bueno, iniciamos nuestra planeación de auditoría tomando el modelo COSO con el fin de obtener un control interno de la entidad en referencia. En este caso es la empresa Business Profit SAS, la cual es una sociedad, como su nombre lo indica, eh, por acciones simplificadas, constituida el 15 de octubre del 2015 por un conjunto de personas naturales. Está encabezada por el señor Oscar Páez, principal socio, fundador y gerente. Es una entidad que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y se dedica directamente a la prestación de servicios profesionales, directamente especializada en asesorías contables y financieras, auditorías internas, externas y revisoría fiscal. Dentro de su portafolio de servicios está encabezado en la parte tecnológica e informática para aquellas empresas, sean grandes, pequeñas o medianas, que se encuentren obligadas a llevar una contabilidad y revisoría fiscal. Está directamente encaminada en crear, comunicar y sobre todo ofrecer un valor de posicionamiento dentro del mercado. Como ya lo mencioné, está ubicada en la ciudad de Bogotá y presta sus servicios de asesorías y auditorías contables de manera no solo dentro de Bogotá, sino tiene la facultad para ofrecer sus servicios a nivel nacional e internacional. Dentro de la competencia, pues sabemos que son todas aquellas empresas que de igual forma puedan llegar a prestar servicios profesionales, sea en asesorías contables, tributarias o financieras. Acá relacionamos una serie de organizaciones que vienen siendo competencia directa precisamente porque tienen un alto nivel de posicionamiento o ya llevan hartos años dentro del mercado. Su dispersión geográfica básicamente se genera en Bogotá, pero está facultada para prestar sus servicios, como ya se mencionó anteriormente, en el resto del país. Dentro del segmento de mercado, analizamos sus servicios. Se divide en outsourcing contable y financiero, asesorías tributarias, auditorías internas y externas y procesos de aseguramiento y revisoría fiscal, donde cada una pues tiene varios ítems relacionados al ente principal. Creamos una matriz de riesgo con el fin de identificar y evaluar incorrecciones materiales. La dividimos a partir pues de la industria, el mercado y su competencia. Analizamos también la regulación contable que maneja esta entidad. Podemos concluir que es una organización prestadora de servicios profesionales en contabilidad y finanzas, la cual pues está regulada por todas las leyes, decretos, resoluciones, principios y normas legalmente reglamentadas pues en la profesión contable. Podemos relacionar todos los decretos y leyes a las que está adecuada. Dentro de la legislación y regulación legal, esta empresa pues tiene un nombre único que facilita ser distinguida de otros entes económicos, pues está constituida legalmente por un documento autenticado, está basada en la ética y responsabilidad de sus clientes. Para efectos tributarios, pues al ser una entidad SAS, cuenta con una serie de obligaciones, la cual pertenece al régimen ordinario contribuyente del impuesto de renta, retención de la fuente, IVA, ICA, reporta información exógena, está obligada a llevar contabilidad y pues de acuerdo a sus ingresos y activos debe tener un revisor fiscal. Continuando con las actividades importantes de Business Profit dentro del
desarrollo profesional que ellos hacen en la contabilidad y finanzas, encontramos los siguientes instrumentos financieros, que son efectivo y equivalentes al efectivo. Quiere decir todo aquello, plata depositada en los bancos y otras inversiones a corto plazo no mayores a 3 meses. Podemos encontrar de estos equivalentes al efectivo. Cuentas por cobrar, encontramos todos aquellos cuentas que nos deben nuestros clientes o socios, que periódicamente siempre se hace el cierre a final de año para que la entidad evalúe la recuperabilidad de estas cuentas por cobrar. También encontramos los pasivos financieros, que estos son todas aquellas obligaciones que tenga la compañía referentes a una entidad o persona, entidad financiera, ya sean bancos, cooperativas o una persona que en algún momento nos hizo el favor de prestarnos y quedamos en deuda con ellos para algún servicio o producto para la compañía. También encontramos dentro de los instrumentos financieros el capital social. La emisión de los instrumentos del patrimonio se reconoce como un incremento en el capital, donde es aquellos todos el valor razonable de los bienes y recursos para la entidad. Esto nos hace conformidad en el capital social. Continuando con los estados financieros. Los estados financieros los tenemos correspondientes de la empresa Business Profit de los años 2019-2020, donde pudimos analizar que comparando el año 2019 con el año 2020, en el 2020 se ve un incremento en los ingresos de la compañía, esto generando una mayor utilidad para la compañía y dando un resultado positivo para esta. También pudimos observar que hay una gran variación en el pasivo en comparación del 2019 y 2020, esto haciendo que su utilidad sea mayor. Continuando con el análisis que hicimos del diagnóstico financiero básico, nos pudimos dar cuenta que la rentabilidad en comparación al 2020 y al 2019 fue mejor, dando mayores utilidades para este año 2020 y generando un resultado positivo para la compañía. Continuamos con los riesgos que pudimos encontrar en la compañía. Encontramos el riesgo financiero, que lo asociamos a que puede llegar a ser una mala administración en algún momento, ya sea en la toma de decisiones a corto, mediano o largo plazo. Esto se le puede referenciar a la gerencia, o en algún momento se pueda dar incrementos en de un endeudamiento elevado para la compañía. Eso podría ser un riesgo financiero. Un riesgo operacional sería el fraude de confianza, ya que nosotros como empresa prestadora de servicios profesionales, este es uno de nuestros pilares. El manejo de confianza de diferente tipo de información de nuestros clientes, ya que con esta se debe llevar un adecuado cumplimiento y un adecuado procedimiento con cada uno de estos documentos que nosotros tengamos. El riesgo operacional también nosotros lo vemos con que se pueda haber fallas tecnológicas dentro de la empresa y nos haga perder información muy útil de la empresa, que pueda poner en algún momento en riesgo las labores o las actividades a desarrollar dentro de esta. Encontramos también el riesgo de negocio, que se puede estar expuesto a la pérdida de posición empresarial dentro de la competencia, digamos, referente a otras empresas que presten el mismo servicio, bajar el nivel de competencia de servicio referente a estas. Tenemos también el riesgo de información, que puede llegar a ser la pérdida de información, ya sea por no dar un buen manejo a esta, o no dar un respectivo mantenimiento correctivo en los equipos o en las instalaciones donde se guarden esta información tan importante. También podemos ver que, o consideramos nosotros como un riesgo de información, que en algún momento pueda ser hackeada la red de la empresa y con, no sé, documentos o contraseñas se pueda generar este riesgo.
Continuando con nuestra sustentación, empezamos ya a revisar el modelo COSO aplicado a la compañía Business Profit. Entonces, como bien sabemos, el modelo COSO tiene 5 ítems a evaluar: el ambiente de control, la valoración y la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación y la supervisión. Entonces nos vamos a basar en cada uno de estos ítems para empezar a revisar a nivel interno de la compañía. Entonces, el ítem de ambiente de control, ¿qué nos facilita? Revisar a nosotros como auditores todo el tema interno de políticas, de procedimientos, de manuales que se tienen en la compañía que permiten crear ese ambiente, ese entorno de control, ¿sí? De que si no existieran, entonces la empresa no tendría como una base para empezar a hacer sus auditorías. Entonces, ¿qué identificamos en la empresa Business Profit? Aquí en ambiente de control, entonces tenemos como un subproceso, subítem, digámoslo así, está la integridad y valores éticos. Entonces, empezamos a hacernos unas preguntas como auditores. ¿La compañía cuenta con un código de ética? Entonces le damos una calificación de parcialmente. ¿Por qué? Porque sí existe un código de ética, pero no se ha actualizado desde el año 2015. Entonces ya ahí empezamos nosotros como auditores a revisar a encontrar esas pequeñas falencias dentro de la compañía. En cuanto, por ejemplo, políticas y prácticas sobre recursos humanos, evaluamos entonces, ¿existen perfiles para cada uno de los cargos? Entonces se evidenció dentro del análisis de la compañía que sí cuentan con algunos perfiles creados. Sin embargo, han surgido nuevos cargos, los cuales a estos nuevos cargos no se les ha creado un manual, no se les ha creado un perfil, no se le ha creado todo este tema que debería estar sustentado cuando se crea un nuevo cargo, para cuando llega una nueva persona, todo esto que nos tiene que dar con mayor control sobre cada uno de los procesos. En cuanto a la estructura organizacional, nos preguntamos, ¿están identificados los procesos y subprocesos que hacen parte de la cadena de valor? En este ítem la compañía tuvo una valoración del 238, que es sí, porque la compañía efectivamente cuenta con ese mapa de procesos. Entonces, en este ítem la compañía sí estaría cumpliendo a cabalidad con este ítem. Y así tenemos, por ejemplo, para la valoración y evaluación del riesgo, diferentes ítems que nos preguntamos como auditores. Por ejemplo, ¿se identifican los riesgos que pueden afectar a cada área de la compañía en general? Entonces, parcialmente, porque aunque existe el comité de auditoría, y nos comenta nuestra compañera que sí existe el comité de auditoría, no se reúnen de manera continua. Entonces no hay un real seguimiento a esto. Entonces, otra falla que empezamos a evidenciar dentro de nuestra auditoría por el momento, analizando todo el contexto interno de la empresa. Tenemos entonces las actividades de control, las revisiones que hace la gerencia, los controles físicos y de información, los controles de los activos, de la información que manejan los empleados. En información y comunicación evaluamos qué tan fácil es acceder a la información por ejemplo, objetivos, metas, planes estratégicos, qué tanto los empleados pueden acceder a esa información. ¿Existen canales abiertos para que ellos puedan, comunicarse con un directivo en caso de que vean una conducta de ética que atenta contra la compañía? ¿Hay una forma de hacer un PQRS? ¿Son fáciles? ¿Los empleados pueden acceder de forma fácil a estos mecanismos? Entonces aquí ya lo revisamos. En cuanto a supervisión, tenemos dos ítems, y es si se realiza auditoría interna, revisoría fiscal y auditoría externa. Se le da una ponderación de sí, se le da una calificación de sí, una ponderación del 238.
que pues sí efectivamente se realizan auditorías internas, aunque no son muy seguidas. La revisoría fiscal sí pues anualmente se hace, y también pues, se hace una auditoría externa. Todos estos ítems nos dan una calificación del 66,64, que la empresa está cumpliendo, de un 100% está cumpliendo con el 66,64. Vale, otro punto que vamos a evaluar también son los riesgos de control. Entonces, evaluamos aquí identificamos estos riesgos, los describimos, les dimos las consecuencias que pueden tener, y analizando un poco la empresa, evaluamos su impacto, su probabilidad, y de el impacto por la probabilidad obtenemos el nivel de riesgo. Y asimismo pusimos los controles que actualmente tiene la empresa. Como auditores de nuestro informe final daremos unos controles nuevos que deberá aplicar la compañía para poder ir mejorando su sistema interno, sistema de control interno. Aquí mismo también ponemos los responsables. Entonces tenemos, por ejemplo, en un riesgo, existe el riesgo de daño, robo, pérdida de activos. Está ese riesgo, ¿sí? Y tiene consecuencias tan para la compañía, procesos disciplinarios para el empleado, mala imagen de la compañía, pueden haber pérdidas significativas. Entonces, de acuerdo a esto, evaluamos. El impacto es del 2, sin embargo, la probabilidad es de 1, pues se tiene personal calificado, revisaron referencias, o sea, todo el personal que se ha elegido en la compañía se ha hecho bajo estrictos procesos de recursos humanos. Entonces nos da una probabilidad solo de 1, y así el nivel de riesgo solo sería 2. En cuanto al diagrama de flujo de la empresa Business Profit, lo evaluamos a través de las 5 áreas que actúan un poco en la compañía. Entonces, 4 áreas, y el cliente como el que pues inicia todo este proceso. Entonces, el área de ventas envía su portafolio, lo envía al cliente, el cliente de pronto demuestra algún tipo de interés, nos dice si tiene alguna intención de compra, qué servicios les gustaría, se realiza una cotización. Si la cotización se aprueba, entonces se firma un contrato y se ejecuta ya el contrato. Cuando se finalice, le emitimos la factura, se radica y se envía para cobro. Del cobro, pues si se paga, pues habrá finalizado el contrato, se notificará al área de ventas. De lo contrario, se enviará ya un cobro prejurídico o jurídico, depende pues del proceso. De no haber una intención de compra, vemos cómo finaliza el proceso. O, por ejemplo, la cotización, si no se aprueba, pues el proceso también o finalizará o se enviará una nueva cotización para la evaluación del cliente. Bueno, ahora vamos a hablar de la matriz de evaluación de control interno que le realizamos o le vamos a realizar al área de facturación y cobranzas. En este caso nosotros desarrollamos un cuestionario que se le va a hacer directamente al encargado de esta área, en donde nos basamos en el modelo COSO para desarrollar el cuestionario. Al igual que, como dijo mi compañera Paola, vamos a revisar temas de, por ejemplo, ambiente de control, valoración y evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, solamente que esta vez es basado en el área de facturación y cobranzas como tal. Nosotros, para evaluar este cuestionario, decidimos hacerlo de la siguiente manera, con 3 opciones de respuesta, que son sí, parcialmente y no. Para cada una le asignamos una puntuación. Esto pues es según la cantidad de preguntas que tuvimos, que fueron 30, y las dividimos de esta manera. Si la respuesta sí, la puntuación que se va a obtener en esa pregunta es de 3.33. Y esto lo que nos va a indicar es que la actividad que estamos como investigando se cumple y se encuentra la documentación soporte para pues documentar que esto sí sea así. Si ponemos parcialmente, la puntuación va a ser de 1.67 y quiere decir que la actividad se cumple, pero de pronto haya cierta dificultad para encontrar la documentación o para
ver que es verdad que esto se cumple. Y si la respuesta es no, la puntuación va a ser 0. Quiere decir que la actividad no se cumple o no se realiza en la compañía o en el área como tal y que debemos establecer acciones de mejora correspondientes. Luego tomaremos la ponderación y daremos pues las conclusiones de este tema como tal cuando realicemos como tal el cuestionario. Ahora siguiendo con la materialidad, lo que hicimos fue hacer como este cuadro donde tomamos las cuentas como más importantes de los estados financieros de la compañía con sus montos totales, y lo que hicimos fue mirar qué porcentajes de materialidad había. Si es alta, entonces nos iba a votar un monto; si era media, otro monto; y si es baja, otro monto. Luego de ver cómo nos iban los resultados, decidimos para esta auditoría al ejecutarla usar una materialidad relativa baja. Esto porque creemos que como es una empresa que es, digamos que nueva, que se encuentra en crecimiento, sus datos como económicos no son muy altos, entonces preferimos utilizar una materialidad baja, que en este caso es del 4%. Y los rubros específicos que vamos a tener en cuenta pues para esta auditoría como tal es el activo corriente, las cuentas del activo corriente, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Esto porque creemos que estos rubros son como los más relevantes a la hora de auditar el ciclo de ingresos y cobranzas, que es lo que en realidad vamos a auditar. Entonces hicimos estas tablitas donde vamos a pues desglosamos cuenta por cuenta según los valores totales en los estados financieros, el porcentaje que se le da es significativo dependiendo pues de qué tan grande es el valor de cada cuenta. Por eso en este caso, si vemos que el efectivo equivalente en efectivo es un poco más grande que los otros dos, tiene un porcentaje mayor. Y el error tolerable que va a tener, o que vamos a tolerar, mejor dicho, el error a la hora de hacer la auditoría, son estos valores que encontramos acá, que son los equivalentes al 4% del valor total del activo corriente. Y así sucesivamente con los ingresos y con los gastos. Va a ser tal cual. Y por último tenemos la carta de encargo a la auditoría. La hicimos tal cual como la pide la NIA 210. Tiene los objetivos y el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección de la compañía, el personal que designamos o que va a ir a hacer la auditoría, en este caso, qué informes vamos a presentar al final del ejercicio de la auditoría. Eso sería como tal la carta del acuerdo. Bueno, para iniciar con nuestras conclusiones, puedo decir que gracias al desarrollo de este trabajo evidenciamos la importancia que tiene la planeación de una auditoría, ya que no es solo tener claras las normas que nos corresponden, sino también debemos conocer más a fondo la compañía que vamos a auditar, conocer cómo son los procesos internos, cómo está organizada, qué factores influyen en su operación y cómo todo esto puede afectar o nos puede ayudar en el desarrollo de nuestra auditoría. Tomando todo este reconocimiento de la compañía como punto de partida, se nos facilitará la ejecución de nuestra auditoría. Como conclusión general, podemos decir que gracias a los procesos realizados en el desarrollo de la actividad de esta semana, pudimos conocer más ampliamente y tener una visión más amplia de los procesos que nos están llevando bien dentro de la compañía y los altos riesgos que en algún momento podemos correr si no los tenemos en cuenta, que no son imposibles de que pasen, pero sí tenerlos siempre presentes para poderles dar una pronta solución, ya sea a corto, mediano o largo plazo, con el apoyo de la gerencia. Y gracias a estos procesos ya podemos tener un mejor desarrollo en nuestra actividad. Esa sería una de lo que yo pienso que concluiríamos de este trabajo. Muchas gracias. Con este ejercicio podemos concluir que dentro de una planeación de auditoría es importante establecer una estrategia general y desarrollar un plan de trabajo, lo que permite organizar y administrar de forma apropiada las tareas, garantizando un proceso efectivo y eficiente. Adicional, debemos tener en cuenta de identificar y conocer la entidad o organización a auditar, a qué se dedica y pues su entorno, para de esta manera obtener un marco de referencia, así entenderlo y poder ejecutarlo. Como conclusión de mi parte, puedo evidenciar a través de la realización de esta actividad
que la planificación es fundamental para empezar una auditoría. Porque si no hemos analizado el contexto, si no sabemos el negocio, si no sabemos la naturaleza de la empresa, si no sabemos su competencia, si no hemos analizado sus riesgos ya de operación, de información, si no tenemos todo este contexto, se nos dificulta a realizar la auditoría, y más que dificultarnos, la información que de pronto se vaya a expedir de la auditoría o el informe no va a ser un informe veraz, no va a ser algo que realmente beneficie a la empresa, porque la información no va a ser verídica, no, la información va a estar, digámoslo así, coloquialmente, a medias. Entonces, como contadores, también en el día a día tenemos que ser auditores, tenemos que estar revisando constantemente no solo la contabilidad, sino también la empresa, nueva tecnología, nuevas formas de contabilizar, nueva reglamentación contable, todo este tema, todo este panorama general. Entonces siempre seremos auditores. Realicemos o no, o estemos en el comité de auditoría, siempre vamos a tener que tener esta función de auditores. Entonces es muy importante empezar a conocer todas las actividades que tiene que llevar a cabo un auditor, ¿sí? Su planificación, la ejecución, cómo se evalúan los riesgos, cómo evalúas el impacto, cómo evalúas la probabilidad, cómo evalúas la materialidad. Todo esto que te permite crear y no solo plasmar en una matriz, sino realmente entenderlo y saber cómo todo esto, de todas estas identificación de riesgos y matrices, podemos realmente crear planes de mejora para la empresa y lograr que cumpla sus objetivos, sus planes, sus metas, que le pueda cumplir a los accionistas, a la junta directiva, a todos los interesados en la misma. Gracias.